escritora de Durazno que cuenta, la cuento yo, la historia de ese indigente que vivía recolectando comida y que se podía vivir perfectamente pidiendo comida porque la gente es muy solidaria con la comida y que el tipo contaba lo que se desperdicia de comida. Y lo tengo en un libro, un cuento. Usted lo trajo eso el año pasado, me acuerdo. Es que exactamente, hay algunas empresas que tienen la costumbre de vehiculizar esas donaciones a través de ONGs o hacerlo con personas que conocen y otras que directamente tiran esos desperdicios, o nosotros en nuestras casas también tiramos esos desperdicios. Y es realmente un problema, pero para poderlo graficar yo, hoy más temprano les decía, se van a quedar de cara con los números y tenemos unas placas para compartir con ustedes para poder justamente ver estos números. ¿De qué estamos hablando? Bueno, según un relevamiento que hizo este año el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente acá en el Uruguay, el desperdicio de alimentos en nuestro país es de 465.000 toneladas anuales, que significan unos 343 millones de dólares. Esto nada más que por año, es tremendo. Y si lo vemos por hogares, ¿no? Cada uno en su casa, ¿cuánto desperdicia? Porque no se da cuenta que desperdicia tanto, pero sí, la pérdida es de 74 kilos per cápita anuales. Así que imagínate en una casa promedio de 4 la cantidad de desperdicio que hay de comida, ¿no? Y cuánto podríamos hacer con eso que desperdiciamos nosotros o lo que desperdician las empresas y las fábricas que justamente se encargan de trabajar con los alimentos y cuánto podríamos ayudar con estos desperdicios. De estas, la mayor parte son pérdidas que se dan en la etapa de poscosecha. O sea, al momento de cosechar no hay tanta pérdida. En ese sentido, el Uruguay está bien rankeado. El problema, el 78% de las pérdidas se dan luego, ¿no? Son los desperdicios estimados que se dan luego de la cosecha en el momento en que hay, digamos, un proceso del alimento. Estas cifras últimas que les daba es parte de un trabajo realizado por la Fundación Ricaldoni para la FAO en Uruguay en el 2020. O sea, son cifras fresquitas de los últimos años. ¿Qué es lo que más se pierde, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos es lo que más perdemos o más desperdiciamos? Considerando las pérdidas según los grupos, la mayor incidencia se encuentra en los productos de origen animal y las frutas y las hortalizas. Los productos con mayor incidencia es la carne vacuna, el 39% de los desperdicios, las frutas de hojas caduca, que son el 14%, y los lácteos en un 11% de las pérdidas totales. Claro, Maggie, uno tiende a pensar que es lo que se vence, entre comillas, más rápido, ¿no? La carne, los lácteos, es lo que dura menos en la heladera o en casa. Yo tengo este problema en casa, compramos fruta, compramos verdura y al final siempre terminamos comiendo lo mismo y hay algunas que las vimos porque estaban en oferta o nos gustaron que quedaron. Exacto, que se pudren y no las podemos consumir. Pero lo que vale la carne, 39% que se desperdicie. Exactamente. Sí, totalmente, 39%. Arriba el salpicón, ¿no? Arriba el salpicón. Totalmente. Claro, las torres de Chenoa, como decíamos en casa, la comida de las jornadas anteriores. Bueno, y justamente atendiendo esta situación que más allá de lo cotidiano y más allá de lo que uno puede cambiar en casa, es un problema cuando hablamos de la industria, ¿no? Cuando hablamos de las empresas que se dedican a esto. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, presentó un proyecto de ley que ya lo presentó en parlamentos anteriores, pero justamente lo vuelve a presentar y lo vehiculiza a través de los legisladores de la coalición, que busca dar solución a esta problemática que yo les cuento y, bueno, solucionar un poco el tema de los desperdicios de alimentos, y tiene dos maneras de impactar, ¿no? Que me parece que son interesantes. Por un lado, satisfacer las necesidades alimentarias de tantos uruguayos que están en situación vulnerable, que día a día o tienen que recurrir a un ahorro popular o tienen que recurrir a la ayuda de un ONG, bueno, atender esas situaciones, y por otro también el cuidado del ambiente, porque el producir alimentos lleva también a un montón de impacto ambiental que no nos damos cuenta de todo eso. ¿Y algún tipo de material orgánico que se use para compostaje? Bueno, también. Lo que pasa es que tiene como doble sentido. Y también el compostaje puede ser una vez que consumí ese alimento. No sé, esa mandarina puede llevar. La carne y la leche no sirve para compostaje. La fruta y la verdura sí. Pero lo que uno piensa es, habiendo tanta gente con hambre, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? El paso previo. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto? Que, como les digo y les reitero, tiene doble impacto. Por un lado, satisfacer las necesidades de las personas que pasan hambre, y por otro, impactar ambientalmente. Bueno, la idea principal es incentivar justamente la donación de productos alimenticios por parte de los operadores del sector alimentario, que hay tantas empresas que se dedican a esto en el Uruguay, y conectar justamente a las empresas que hacen esto con las ONGs que atienden estas necesidades, que dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a recoger los alimentos que ustedes tengan como
desperdicio, que ya no puedan comercializar y llevarlo a destinos que realmente tengan una buena funcionalidad. Tanto ONGs como bancos de alimentos que los hay públicos en nuestro país. Claramente solo se van a poder donar aquellos alimentos que sean posibles para el consumo humano y que tengan y que cumplan con las exigencias bromatológicas y que justamente sean aptos para que la gente las pueda consumir. Claro. No quiere decir que se vayan a donar cosas podridas, por supuesto que no, todo dentro de las líneas bromatológicas. ¿Cómo se haría? ¿Cómo sería esa conexión, ese trabajo mancomunado? Bueno, las empresas del sector alimentario van a suscribir convenios con las organizaciones solidarias o con los bancos de alimentos y lo que deberán es llevar un registro documentado del destino de estas donaciones a sectores vulnerables de la población o a las organizaciones que presten asistencia alimentaria. O sea, tiene que ser algo testificado, que tenga todo un proceso legal correspondiente y que diga, empresa A dona los alimentos a la organización B y esa organización B tiene como destino tal merendero, tal barrio, tal institución. Maggie, tiene que ser... Sí. Perdóname que te interrumpa, pero está bueno que exista ese contralor y esa unión entre la industria alimentaria y la donación, porque muchas veces cuando hay alimentos procesados que tienen procesos de elaboración que pasan por fábricas, no se pueden donar porque imagínate que se dona a un lugar de manera espontánea y ese producto luego se vence y una persona lo consume. Le puede traer problemas a la fábrica y a la industria. Entonces, ese paso previo es clave para que no haya tanto desperdicio. Yo conozco gente que trabaja en la industria alimentaria que se tiran cosas que es impresionante que se podría consumir. Exacto, y que el dolor al momento de tirarlo es impresionante, pero tampoco... La comida rápida. Claro, pero tampoco es una tiene prevención. claro, y la empresa tampoco tiene la garantía de decir, bueno, yo voy con voluntarios o con trabajadores y llevo a la donación porque tampoco es seguro para el que lo consume. Pero y tampoco sabemos muy bien el destino de todo eso. Exacto. Sí. ya lo hicieron, ¿eh? O sea, las empresas de comida rápida ya tuvieron una etapa de repartir comida que sobraba, pero no funcionó. Claro, lo hacen y ¿Pero no lo después siguen haciendo? lo hacen y hay empresas como por ejemplo Redalco, que yo ahora les voy a contar, que también lo hacen. El tema es dar un marco institucional a esto y otra cosa que es en realidad como un poco la zanahoria, que es que justamente van a tener la posibilidad de reducir impuestos las empresas que lo hagan. Yo ahora les voy a contar sobre Tiene que haber una cadena protocolizada. de alguna Exacto. manera, ¿no? Ahora yo les voy a contar un poco qué es lo que dice específicamente la ley y cómo da un marco a todo esto y garantías. Estos bancos de alimentos o las organizaciones benéficas que yo les digo tienen que coordinar el retiro, el almacenamiento, la conservación, un poco lo que decía Jime, el depósito, la refrigeración necesaria también y la distribución sin fines de lucro de las donaciones de sus alimentos. O sea, se tienen que encargar de que toda la cadena esté en perfectas condiciones para que el alimento se mantenga y encargarse ellos sin dinero a cambio justamente de hacer toda esta cadena. ¿Qué beneficio tienen las empresas? Como les decía, hay una zanahoria que de alguna manera... capaz que la empresa dice, che, es medio engorroso coordinar con una ONG, tener que ver que estén las garantías, encargarme de todo. La verdad que es medio engorroso. Bueno, esto puede ser un atractivo para aquellos que les da un poco de pereza, ya que esta ley que propone el ministro Adrián Peña. Adrián Peña, El ministro Adrián. me acuerdo el apellido, Adrián Peña, justamente es que el Poder Ejecutivo va a fijar un 0% de tasa de IMESI para las empresas. Bárbaro. O sea, que de alguna manera a La través de responsabilidad social de las empresas. Exacto, a través de ese beneficio dice, bueno, puedo descontar un poco de dinero por acá, me animo a tomar el desafío. Esto que es importante ¿Por qué decir... todo tiene que ser con dinero, viste? Todo es con Son dinero. incentivos. Son incentivos. Siempre con la plata. La verdad que prefiero que hayan incentivos Claro. ahí y no en otras cosas que tal vez no tienen mucha garantía y que no impactan a gente que realmente la está pasando mal. ¿Cuáles son los controles? Si son bien específicos, el ministro Adrián, el ministro es bien específico en esto y en los controles, en tener justamente garantías, es que el INDA va a tener la función de inspeccionar, controlar y la eventual aplicación de sanciones por incumplimiento a lo dispuesto por la ley, ¿no? O sea, aquellos que justamente no sigan todo este control que yo les explicaba antes, van a ser castigados legalmente. Quien infrinja las disposiciones presentadas en esta ley será pasible de sanciones en el caso de simulación o falsedad en que las operaciones con la finalidad de disminuir el pago de tributos, el Poder Ejecutivo podrá sancionar las instituciones que donan y que están involucradas. Esto lo estoy leyendo textual para que ustedes vean cuáles pueden ser justamente los castigos. Y en caso de donación de alimentos adulterados, ¿no? Donde cambiamos la fecha, donde en realidad donamos algo que no se puede donar, pero lo cambiamos para justamente descontar, que eso puede llegar a pasar, el Poder Ejecutivo podrá aplicar multas importantes. Y también, por otro lado, promueven que esto se dé en el marco también de una campaña pública, o sea, que el gobierno genere campañas públicas y de incentivo a través de medios de comunicación y demás para que sean muchas las empresas que se puedan unir a esto. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que recién ahora nos imaginemos una iniciativa de estas características, ¿no?
hace décadas que tenemos esta situación de derroche de comida o de comida desperdiciada. Sí. ¿Cómo no, como uruguayos les digo, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Y que además es una cosa bastante sencilla, ¿no? Y yo creo que hay muchas ONGs que están dispuestas a trabajar en este sentido. Y una de ellas, y que me gustaba cerrar con este ejemplo, es la de Redalco, que es una organización social que surgió por un grupo de estudiantes que hoy en día provee alimentos recuperados a 220 instituciones. O sea, tienen un laburo tremendo, con voluntarios únicamente, que realmente van a refugios, clubes de niños, centros juveniles, agrupaciones de vecinos, ollas populares y que participan en la alimentación de 220.000 personas, ¿no? Perdón, 22.000 personas. Es un número muy importante. 22.000 personas de Uruguay se alimentan gracias a los desperdicios de alimentos que son recuperados por esta organización. Así que vaya si hay fuerza, ¿no? Para poder contribuir en esto. Perdón, pensemos en los refugios, ¿no? En todo lo que es el plan del Mides, que muchas veces son platos de comida, se saca insumo de otro lado para llevar ese plato de comida a las personas que están en situación de calle. En esos casos que son institucionalizados por parte del gobierno, es el INDA el que provee de alimentos. Está bien, pero se puede reforzar con esta iniciativa, Tal cual. ¿no? Y La verdad es tremendo. Yo he tenido la oportunidad, Maggie, capaz que vos también, de ir a ver cómo trabajan. Y vos ves, trabajan con el mercado modelo, bueno, ahora con la UAM, recuperando productos que se tiran, y vos lo ves que están en perfectas condiciones. Claro, no están en las condiciones como para la venta al público, pero sí totalmente para consumir. Y es impresionante. Uno dice, ¿esto se iba a tirar? ¿De verdad se iba a tirar toda esta cantidad de productos de verdura, de fruta? Es impresionante. Por eso, la Fuerza Solidaria está... el mecanismo legal, la idea es que se ampare con esta ley que propone el ministro, y también por otro lado lo que falta son empresarios que vean en esto la posibilidad de colaborar y también de achicar algún gasto. Exacto. Estaba pensando mientras hablábamos de esto, ya que fue el ministro Adrián Peña el que lo presentó, que hay que ver que está el tema de los plásticos, ¿no? Todo el tema de que las empresas se hagan cargo de los plásticos que producen y todo lo demás, que también hay una ley en ese sentido, pero ¿no? pero no sé qué tanto se está cumpliendo con esa ley, ¿no? Y después, con el tema de los vencimientos, que a veces nos ponemos tan estrictos, ¿no? Viste que a veces te dice hasta la hora que ven, no joroben, o sea, no se va a morir, señora. Depende. Come algo vencido, que tiene Hay 3 margen. días. Bueno, pero Ahí, tiene ¿no? que haber un contralor, si no. No, pará. Depende qué alimento. Y También está feo, te puedes Claudia María. intoxicar también en alguna ocasión. Depende. Y hay alimentos que a veces, aunque estén con fecha todavía de caducidad vigente, a veces según el tipo de envasado que tuvo, a veces ya están en mal estado. tiene no. Me ha pasado. claro. No solamente la fecha de envasado, es si están expuestos al sol, cómo humedad. están presentados en el Exacto. lugar. O sea, Hay que tener muchas cuidado. cuestiones que Hay que tienen que tener ver. cuidado. La cadena de frío. Ahí está, bueno, muy bien.